Capítulo 21. Apenas quedaban unos metros para llegar a las puertas principales del refugio del Palacio Pastoral, cuando Seamus Arden echó un vistazo a las torres de la muralla, donde los fuegos verdes iluminaban la oscuridad del cielo encapotado. Más allá, en el torreón mayor de la residencia real, también fulguraban encendidos y arrojaban una aureola aceitunada alrededor de las llamas. Llegar hasta allí junto a la patrulla que capitaneaba no había sido nada fácil. En cada una de las calles de la ciudad gobernaba el caos más absoluto entre los ciudadanos que corrían en todas direcciones, gritando el nombre de sus seres queridos, presos del nerviosismo y la ansiedad. Afortunadamente, los que, como él, dedicaban su vida a la protección del pueblo, pese a su juventud, supieron hacer frente a la confusión reinante y siguieron el protocolo para intentar aportar algo de serenidad y orden. Durante la instrucción, algunos habían expresado quejas en cuanto a formarse en ese procedimiento, al considerar que posiblemente jamás tendrían que afrontar el problema para el que había sido diseñado. Sin embargo, él se encargó de que los suyos aprendieran todas las normas y cada uno de los pasos, recordándoles que la creación misma de la orden de la que pretendían formar parte se ideó precisamente bajo aquella premisa. De ese modo, cuando el sonido de los alfornes llegó a todos los rincones de la ciudad y ellos se encontraban de instrucción en el cuartel, cada integrante de su patrulla supo, sin necesidad de que se lo indicara, lo que debía hacer. Vio la excitación en los ojos de sus compañeros mientras acudían con paso rápido pero ordenado hacia la garita para aprovisionarse de las cotas de malla y espadas antes de dirigirse al patio de la guarnición. Hasta el momento todo había salido a pedir de boca, pero el ceño que compuso el enjuto guardia de la puerta del refugio pastoral, cuando le mostró el escusón de la moneda de la orden, no le gustó en absoluto. «Soy Seamus Arden, a la cabeza de la patrulla de cadetes de la camada de la Mira. Venimos a ofrecer protección a los niños que serán trasladados desde el orfanato y a otros que sin lugar a duda irán llegando en busca de asilo tras la alarma, así como para ayudar en las tareas que sean menester». Se presentó al ver que el soldado no hacía ademán de apartarse. «El recinto está a cargo de la Inquisición, de modo que quedáis excusados de vuestras obligaciones aquí, muchacho». Seamus apretó los dientes al oír la manera despectiva con que pronunció la última palabra. ¿Cómo se atrevía aquel esmirriado a saltarse el protocolo de aquella forma? Su cumplimiento era obligado para todos los cuerpos de guardia, y era impensable que pudieran haberlo cambiado sobre la marcha. «Quizá no me ha oído con claridad», repitió. «Venimos a cumplir con nuestra obligación, tal como mandan las ordenanzas del protocolo de alarma». «El que no parece entenderlo eres tú, mozalbete», dijo inclinándose hacia él. «Largo», espetó a voces y a escasos centímetros de su cara. Sintiendo cómo la cólera comenzaba a hacer mella en su interior, trató de rodearlo para deslizarse por un flanco, pero el soldado supo adelantarse al movimiento y se lo impidió al tiempo que desenfundaba la mitad de su espada. «No tienes ni idea de quién es mi padre, ¿verdad?», preguntó mirándolo de reojo, pero sin retroceder ni un paso y llevando la mano a la empuñadura de su arma. «Lo único que te reportará este comportamiento son problemas muy graves», advirtió con su tono más autoritario. Oyó a su espalda que sus compañeros adelantaban una pierna para tomar posición de combate al notar que su capitán había sido amenazado. «Tú tienes tus órdenes y yo tengo las mías. ¿Apostamos a quién de los dos conseguirá cumplirlas?» El guardia volvió a mirarlo con una sonrisa siniestra que expresaba perfectamente sus intenciones. «Las de ambos deberían coincidir en un único objetivo», le respondió él sin amilanarse. «Seamus, ¿no te parece raro que no estén llegando las carretas que transportan a los niños?», apuntó un compañero de la patrulla mientras miraba a su alrededor. «Quizá han cambiado el protocolo y no nos han informado». «Eso es imposible», aseguró él sin perder de vista al guardia. «¿Estás seguro? Las plazas estaban a rebosar de familias entregando a sus hijos para el traslado. Ya deberían de haber llegado varios carros, o al menos tendríamos que haber encontrado algunos por el camino hacia la entrada principal». «Quizá han tomado un camino alternativo», aventuró otro compañero. Seamus se devanó los sesos tratando de encontrar una explicación a aquel cambio. ¿Qué sentido tenía entonces que la propia orden hubiese insistido tanto en la importancia de practicar el protocolo? A fin de cuentas, escoltar a aquellos críos y velar por su bienestar
era el objetivo principal de las patrullas de cadetes. «¡Seamus!», escuchó que lo llamaban. Giró el rostro para ver a Theodore subir por el camino a la carrera. Ese muchacho nunca conseguía llegar puntual a ninguna parte. Llegó resollando y con el rostro enrojecido. Aún así consiguió cuadrarse al detenerse frente a él. «Algo está ocurriendo». «Tranquilo, Theo, respira, ¿qué pasa?» «Cuando venía hacia aquí, he visto varios carros abandonados en las calles adyacentes a 2 de las plazas. Y otro montón en un recodo del camino en esta dirección». «Esto huele mal», acordó al caer en la cuenta de lo que empezaba a comentar el resto. Se giró de nuevo hacia el guardia y lo enfrentó con determinación. «Debes dejarnos pasar». «Ni lo sueñes». Las voces de sus compañeros comenzaron a dejarse sentir cada vez con más brío hasta que, poco después, y animados por él mismo, intentaron entrar a la fuerza espada en mano. Los ánimos se calentaron y pronto los metales comenzaron a cruzarse. Percibió en los ojos del soldado la duda en cuanto a si podría resistir el envite de tantos, y con ello se reafirmó en su empeño de reducirlo y superar la frontera que representaba para llegar a su objetivo. Ya no solo era una cuestión basada en cumplir órdenes. Su instinto le decía que debía hacerlo para averiguar qué se estaba cociendo tras las puertas. No pasó mucho tiempo hasta que ésta se entornó para dar paso a otro guardia, que enseguida desenvainó para tratar de ayudar a su compañero a repeler la reyerta. De inmediato supo que ese era el momento idóneo y aprovechó la confusión para colarse sin ser visto, mientras los guardias se veían obligados a resistir los espadazos de sus compañeros desde el lado contrario. Hugh sintió un pellizco en el pecho cuando vio aparecer la silueta de la casa de tío Robert al final del sendero. A lo largo del camino había estado devanándose los sesos y preguntándose cuál sería la mejor forma de actuar cuando tuviera a Roy delante de ella de nuevo. Demostrarle interés podría derivar en que sintiera que se lo ponía muy fácil. Pero si, por el contrario, adoptaba una postura de tibio desapego, podría interpretarlo como un rechazo. Fuera como fuese, una vez que salieron del campamento otiriano, aquella disyuntiva colonizó su cabeza y expulsó de ella cualquier otro pensamiento. Tan inmersa en sí misma estuvo que incluso Ackerman había intentado indagar en un par de ocasiones acerca de lo que la mantenía tan silenciosa, pero demostró ser una maestra en el arte de cambiar de tema y llevar la conversación por derroteros menos embarrados. Después de todo, jamás le había conocido pareja a Ack, así que ¿cómo iba él a saber qué opción era la más adecuada? Desmontó del caballo sin haber tomado una decisión, pero con una inexplicable emoción que la invitaba a mantener una estúpida sonrisa en los labios y un brinco en el corazón. Frunció el ceño cuando al llegar a las cuadras no los atendió el palafrenero habitual y, en cambio, fue el aprendiz quien tomó las riendas para encargarse de los animales. «¿Qué diablos ha pasado aquí?», oyó decir a Ackerman mientras miraba a su alrededor. A simple vista y a resguardo de la oscuridad, las muestras de alguna clase de asedio les habían pasado desapercibidas. Sin embargo, al rodear la casa, ambos notaron la tierra demasiado removida y huellas de cascos por todas partes, señales que fueron en aumento a medida que se acercaban a la entrada principal. Intercambió una mirada interrogativa con Ackerman, y él le devolvió una cargada de preocupación que eliminó de raíz las soñadoras emociones que la habían acompañado hasta ese momento, para sustituirlas por una inquietud alarmante. Bajo el porche que daba acceso al zaguán, vio que Roy, Aine y Catherine los esperaban. Sir Robert también salió del interior de la casa y caminó hacia ellos. Superó la cancela y sin mediar palabra la abrazó. «¿Qué ha ocurrido?», inquirió Ackerman. Abrumada por aquella muestra de cariño a la que el hombre nunca era demasiado dado, apenas si pudo alzar un poco el rostro para mirarlo. Tras él alcanzó a ver a Roy y a las 2 chicas, estas últimas con la cabeza gacha para ocultar el llanto. El capitán de la orden, el aguerrido soldado que sabía afrontar 1000 problemas y podría vencer en cientos de batallas, le devolvió la mirada con los ojos inundados por las lágrimas y el rictus derrotado. Fue entonces cuando empezó a temer. Cuando un malévolo pensamiento comenzó a colarse en su interior, se arrastró, abyecto y nefasto, y amenazó con devorarla desde dentro, carcomiéndole las entrañas.
¿Y Lihan?, preguntó temerosa, pero solo recibió un sollozo y otro abrazo aún más apretado a cambio. «Tío Robert, ¿dónde está mi hermano?», volvió a inquirir. El hombre cerró los ojos y negó con la cabeza lentamente, mientras ella notaba cómo el mundo se abría a sus pies para tragársela. «No», acertó a decir mientras, sin saber muy bien qué hacía, comenzaba a pelear para librarse de aquellos cariñosos brazos que solo pretendían consolarla. «No, no, no, no. Ux». Alguien la llamó cuando consiguió soltarse. No sabía quién lo hizo, pero tampoco le importó en ese momento. Trató de avanzar hacia la casa. Allí debía de estar Lihan, herido casi con toda probabilidad. Sí, eso debía de ser. Debía de estar herido, y por eso no había podido salir a recibirlos, como los demás. Dio un paso, pero sus piernas se negaron a sostenerla, y alguien la sujetó para impedir que cayera. Reconoció las manos de Roy, pero ni siquiera pensó en agradecérselo. Su mente estaba completamente centrada en alcanzar la casa. Allí estaba su hermano, y él la necesitaba, tenía que estar a su lado. «Solo está herido, ¿verdad? Solo herido», sollozó mientras intentaba apartar los brazos del joven. «Ux, cariño», oyó a Catherine llorar a su lado. «Lihan». Percibió que sus ojos recaían sobre algo o alguien tumbado en el suelo del porche, cubierto por una sábana blanca. «¡No!», exclamó. Presa de la locura que suponía pensar en su hermano muerto, se zafó de las manos de Roy y corrió hacia allí. Cayó junto al cuerpo que yacía quieto, frío, como dormido. Levantó el tejido con temor, queriendo dar la espalda a la realidad que se abría paso en su mente, machacando y torturando su alma en el proceso. «No, no puede ser. Él no». Sintió que las fuerzas volvían a desaparecer. «Prometió que nunca me abandonaría. Lo prometió. Lo prometió», repitió al tiempo que se rendía al llanto más desgarrador. Nada más franquear las puertas, Seamus tuvo que aprovechar una concavidad en la pared para ocultarse cuando otra pareja de guardias pasó corriendo muy cerca de él, en dirección a la entrada. En cuanto desaparecieron, continuó por el pasillo hasta llegar al claustro. Tampoco allí había críos esperando para entrar al refugio, cuyo acceso se encontraba a la derecha. Decidió continuar hasta las estancias y atravesar el atrio, con los 5 sentidos alerta y aprovechando los enormes pedestales de las columnas para ocultarse. El enérgico sonido de los alfornes continuaba quebrando el habitual silencio de la noche, y sin embargo, nada parecía perturbar la tranquilidad en el interior del palacio pastoral. Allí había gato encerrado, pensó Seamus. A esas alturas el patio debería estar a rebosar de niños y monjes dispuestos a organizar el ingreso, tal y como se especificaba en la ordenanza. Por el contrario, el edificio estaba prácticamente vacío. Ni siquiera el secretario estaba en su puesto, según comprobó al llegar a la sección donde estaban las salas para los despachos. Se acercó a varias de las puertas cerradas, tratando de encontrar a alguien que le aclarara qué demonios estaba ocurriendo, hasta que apreció unas voces distantes que provenían del salón que ocupaba el mismísimo Gran Inquisidor. Socorrido por las grandes y lujosas alfombras que cubrían el suelo de piedra y que amortiguaban sus pasos, se acercó hasta la única puerta entreabierta, dejándose guiar por la charla entre Dazebur y una mujer, y poniendo extremo cuidado en que la luz que se derramaba desde el interior no llegara a delatarlo. Estaba a punto de asomar la nariz por el hueco cuando escuchó pasos apresurados a su espalda. Alguien se aproximaba con rapidez y contundencia desde el mismo acceso por el que él había entrado al área administrativa del palacio. Por el sonido que provocaba el entrechocar de las botas contra el duro y pétreo piso, supo que se trataba de un hombre de buen tamaño y que avanzaba con urgencia y decisión. No podía correr el riesgo de ser descubierto. Nadie que perteneciera a la facción inquisitorial aceptaría de buen grado que un soldado, o cadete en su lugar, de la Orden de la Mira, estuviese metiendo las narices allí. Por todos era conocida la ya casi legendaria rivalidad existente entre ambas. Por tanto, si no quería terminar dando con sus huesos en una de las sórdidas mazmorras, acusado de espionaje y esperando un duro y sádico interrogatorio,
Más le valía encontrar un lugar donde esconderse. Con el corazón sumido en un palpitar enloquecido, levantó la vista y buscó cualquier recoveco oscuro que pudiera servirle. Afortunadamente, la profusión de columnatas le proporcionó a tiempo el lugar adecuado y pronto se encontró al amparo de un conveniente pilar, muy cercano a la puerta en cuestión. Apenas quedó al auxilio de la oscuridad cuando Volken, el miserable perro de Daceburg, apareció y advirtió de su presencia a los que estaban en el interior con un par de golpes en el marco. «Eminencia, los carromatos ya están listos», se dirigió a su amo tras una profunda reverencia mal ejecutada. «Se han contado 118 niños en total, pero si es menester podemos esperar a ver si llegan más». Simus reprimió la conmoción que le produjo oír a aquel malnacido hablar de los niños. «¿Serán suficientes, Rivka?», oyó la voz del gran inquisidor emerger desde el interior de la habitación. «¿118? Sí, lo serán. Que partan ya». La voz de la mujer, oscura, rasposa y negra como un rancio infortunio, le produjo un estremecimiento frío e involuntario en las tripas. «Ya lo has oído, Volken. Y ya sabes lo que tienes que hacer cuando estén entregados», apoyó Daceburg. «Nada de testigos», respondió éste. «¡No!», interrumpió la mujer con un grito que produjo en Simus un escalofrío de terror. «Ya nos fallasteis dejando escapar a un portador ante vuestras propias narices. Nos mismas nos encargaremos». «Bien, bien», aprobó Daceburg con un murmullo cargado de vergüenza. «Por cierto, Volken, ¿cómo está el asunto de la chica Arden?». Simus sintió un vuelco en el corazón al oír una referencia a su hermana, en labios de aquellos malditos bastardos. «No estaba en la casa, Eminencia, pero el mensaje está entregado». «Excelente». ¿Qué estaba pasando allí? ¿A qué mensaje se referían? ¿Qué tenía que ver su familia con todo aquello? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué clase de tratos tenía con Daceburg y por qué los niños parecían formar parte de ellos? 1.000.000 de preguntas sin respuesta se agolpaban en su mente y amenazaba con colapsarla. «Cabeza fría, muchacho», recordó la voz de su superior. Inspiró hondo tratando de volver a concentrarse en el oído para intentar captar cualquier otro dato que pudiera ser relevante. Después, en cuanto tuviera oportunidad de salir de allí, marcharía a toda velocidad para comunicárselo a su padre. Pegó aún más la espalda a la pared cuando oyó que el gran inquisidor despedía a Volken y éste se retiraba. Mientras lo veía alejarse, escuchó los goznes de la puerta abrirse de par en par y 2 siluetas emergieron del interior del salón. Una de ellas era Daceburg, a quien ya había reconocido, mientras que la otra era la propietaria de aquella voz espeluznante, una mujer vestida completamente de riguroso negro y con el rostro oculto tras un velo. «Hexa sabrá recompensar vuestra fidelidad», dijo esta última avanzando hacia la salida seguida por Daceburg. «Aseguraos de que no queden cabos sueltos, y el trono de Artana llevará vuestro nombre. Pero...». De pronto se detuvo y se giró hacia Daceburg mientras se retiraba el velo. Simus sintió cómo se le helaba la sangre al tiempo que ahogaba un grito de terror al contemplar aquel horrible rostro desfigurado por lo que parecía una antigua quemadura. «Si cometéis el más mínimo error, no habrá Dios alguno que pueda salvaros de nos».